Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar y sobre todo a Sige por invitarme. A compañeras que habéis sido compañeras y además del tiempo, aunque yo también os voy a aliviar, os digo, hoy soy bastante puntual y muy respetuosa con los tiempos, o sea que a las 5:15 voy a terminar. A ver, que muchísimas gracias por invitarme. Para mí es volver al inicio de una carrera docente profesional. Aquí aprendí muchas cosas de mucha gente y sobre todo, bueno, pues me sentí muy acogida y como esta mañana he oído hablar del bienestar, pues la verdad que me sentí entre ave y horarios y amaneceres y anocheceres, pues también me sentí acogida, ¿no? O sea que esta gran casa acoge y abraza, entonces también os lo quería dejar. Después de escucharos esta mañana, me planteaba, ¿qué voy a aportar yo esta tarde? Y lo digo totalmente en serio, porque realmente me he sentido no solamente muy interpelada, sino muy identificada con muchísimas de las cuestiones que habéis tratado y trabajado. Y esto significa que las barreras y las potencialidades, pero sobre todo las barreras que nos encontramos, se replican en cualquier universidad, no solamente de España, sino del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vengo a contaros? A ver, os vengo a contar parte de mi experiencia, que seguramente todas hacéis las cosas que yo hago, pero no sé si con el mismo sentido. Yo que llevo ya casi 20 años en la docencia he aprendido una cosa. Voy a entrar así como en la arena, ¿no? En la arena. He aprendido que la maquinaria del patriarcado está muy bien engrasada y muy bien montada. Y he aprendido que el avance tiene que estar en que nosotras y nosotros, el profesorado, tengamos mucha capacidad de resistencia. Y sobre todo he aprendido también que cualquier pequeño avance que pueda aparecer a nivel social en las facultades de educación, me vais a permitir que contextualice, es un avance muy grande. Nada, entonces decía que tenemos muy poca tradición en la Facultad de Educación y luego yo me he encontrado con otra poca tradición que es la poca tradición investigadora en los colegios. O sea, entrar en los coles con profesorado inicial formado en competencia en investigación que tampoco está en los planes de estudio, pues esto se ve más como una amenaza o como un inconveniente, más que como una potencialidad, una propuesta y una solución A. En definitiva, lo que os vengo a trasladar es cómo me he podido zafar de tantísimas cuestiones que me han hecho encontrar en la docencia universitaria muchas barreras para introducir la perspectiva de género. Y al final una que peina canas, aunque estoy teñida, entiende que esto del feminismo implica y necesita también buscar atajos y que seamos prácticas y prácticos y que no nos desanimemos y que busquemos complicidades y espacios como estos, ¿no? Entonces, ¿qué vengo a contaros? Pues vengo a contaros cómo integro la perspectiva de género mediante la investigación en mi práctica docente. Y además os vengo a contar cómo me he autoformado y he investigado en cómo la investigación podía ser una metodología en las clases a las que atiendo. Me es muy complicado hacerlo en el máster de secundaria y cada vez me es un poquito más fácil hacerlo desde el grado de maestro y maestra. En definitiva, os voy a contar cuáles son mis líneas de investigación, para mí qué es la investigación feminista, qué retos me propongo y cómo los resuelvo. Y ahí, esto igual lo hacéis, igual no, igual lo hago regular, pero lo hago. Líneas de investigación en las que estoy situada y resituada: género y educación, educación en sexualidad e igualdad e historia de la didáctica. Quiero dejar esto claro porque vais a ver cómo traigo una serie de secuencias en las que trabajo determinadas perspectivas que tienen que ver con la didáctica, ¿no? Y con la formación inicial docente. ¿Qué pretendo? Pues pretendo fundamentalmente que el alumnado se implique en la competencia investigadora. Luego vamos a ver en qué 3 niveles, pero con un objetivo, con el objetivo de que pueda producir artefactos pedagógicos y didácticos, y ahora definiré lo que es esto del artefacto, de tal manera que ese artefacto pedagógico y didáctico le encuentre una aplicabilidad para poder formarse
en perspectiva de género, pero que también lo pueda aplicar el día de mañana o en los espacios de docencia donde se encuentre implicado de manera práctica, que lo encuentre una aplicabilidad. Creo que no estoy descubriendo nada si digo en este momento de la sesión que no tenemos competencia investigadora ni competencia tampoco en diseño de material didáctico coeducativo en los planes de formación inicial docente. O sea, ya no solamente que ya lo habéis dicho vosotras, que nos falta la competencia en igualdad. ¿Qué decir de la competencia en sexualidad? O sea, registramos y es que la palabra ni aparece, ¿de acuerdo? Pero mucho menos la competencia en investigación y tampoco en el diseño de materiales, ¿de acuerdo? Y a mí los materiales me parecen como una herramienta fundamental, ¿vale? Bueno, ¿qué preguntas me hago? O qué pretendo, mejor dicho, trabajar desde un conocimiento científico, para empezar. Involucrar al alumnado en general, artefactos didácticos desde la investigación a acción, la indagación y la reflexión, ¿vale? No hace falta, o por lo menos yo no estoy en este momento hablando de investigación sostenida en un marco institucional, en una convocatoria competitiva. No estoy hablando solamente de esto. Aplicar desde una dimensión práctica los artefactos con perspectiva de género y aterrizar en la práctica desde la investigación teórica, ¿vale? ¿Por qué en la formación inicial de los maestros y las maestras? Pues porque estoy de acuerdo con estos compañeros, ¿no? Con estos expertos, porque son agentes proactivos. Y son agentes proactivos y claves para introducir en el sistema educativo, en la institución, y aquí también quiero hacer una salvedad y luego si queréis lo debatimos. Yo desubico al maestro y a la maestra del aula. El maestro y la maestra tienen muchos espacios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es que estas cuestiones no tienen la repercusión deseada si no empezamos a generar un discurso en el que dotemos de poder pedagógico al maestro o a la maestra para que transforme la institución. Es que el maestro o la maestra no está en el aula solamente, es que forma parte de la institución y también del sistema educativo. Por tanto, bueno, evidentemente, ¿qué preguntas me hago? ¿A través de qué contenidos meto la perspectiva de género, las cuestiones de equidad, la teoría feminista? ¿Cómo introduzco la perspectiva? ¿Cómo hago para saber que el alumnado, cómo hago saber al alumnado que estamos trabajando desde esta perspectiva? ¿Y para qué lo hago? ¿Y cómo advierten ellos y ellas que es necesario? A ver, hay una cuestión que yo creo que está clara en temas de investigación. Es verdad que no podemos desligar nuestro perfil docente del investigador, pero creo que hay que dar un paso más. Yo creo que no obtenemos los resultados que queremos simple y llanamente si trasladamos nuestras investigaciones y los resultados de las mismas a nuestras clases. Hay que involucrar al alumnado en esos datos. Y la forma de involucrar al alumnado en los datos, en las conclusiones de nuestras investigaciones, es haciéndoles partícipes de que ellos y ellas, a través de la formación, no desde las competencias que las tenemos que meter nosotros y nosotras, sino desde nuestra militancia, nuestra implicación, nuestra supervivencia en estos temas, ellos también pueden ser cómplices y hacer y ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué la investigación feminista en la formación inicial docente? Pues yo creo que, ¿y para qué la investigación dentro de la docencia, ¿no? Pues para elaborar de manera colectiva con ellos desde ya, conocimientos científicos y además hacerles cuestionar que esto de las categorías de objetividad, neutralidad, lo científico, lo masculino, la universalidad de la ciencia es algo que lo podemos cuestionar. ¿Cómo? Yo lo voy a cuestionar como alumno, anda claro, porque te doy la otra versión, porque tú mismo, tú misma lo vas a palpar y además lo vas a detectar, ¿no? Si te doy las herramientas. Muy deprisa, ¿eh? ¿Para qué? Pues bueno, pues porque las investigadoras nos dicen que la investigación feminista se convierte en un instrumento combativo. Yo no sé vosotras y vosotros, pero hablar en esos términos a una sala de 30 o 40 o 50 o 60 es como que a veces recibes un feedback como demasiado... ¿Cómo? ¿Que el feminismo... ¿Cómo? O sea, a ver, sí, combate, porque es un elemento que aporta y sobre todo que desvela y que amplía la mirada, ¿no? En esa diversidad
donde se le da alternativa, se le da cabida a otros grupos que son silenciados y que también aportan. Y eso va a desembocar siempre en un mundo más diverso, más descentralizado. Y lo que yo les digo, le estáis dando a los grupos de poder de vuestra escuela, del sistema educativo, razones y alternativas para poder también combatir los datos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué hago investigación dentro de la docencia? Pues por una cuestión de justicia social y de derechos humanos. ¿Y por qué hay que cumplir la ley? Pero no solamente la ley educativa, sino la ley socioeducativa, ¿de acuerdo? Cuelga decir, y ya lo habéis dicho esta mañana, y yo esto se lo repito una y otra vez a los grupos de alumnos, ¿no? Los nuevos planes de estudio, hemos perdido una oportunidad para introducir competencias que formen parte del perfil docente, que tengan que ver con la igualdad de oportunidades, con la educación en sexualidad, con la perspectiva feminista. Lo dicen los reiterados trabajos que señalan que la dependencia de esta formación evidentemente depende de nosotras y de nosotros, de quienes tenemos esa implicación y sobre todo de los que tenemos una militancia ya que no ha sido fácil en estas cuestiones. Y bueno, creo que pueden servir de ejemplo los diagnósticos sobre igualdad que se han elaborado en los distintos planes de estudio de las distintas universidades. Y bueno, pues nosotras mismas hicimos uno hace unos años en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde vimos ese sesgo totalmente pronunciado. Me voy a los retos, ¿vale? A la parte quizá más práctica. A ver, cuando me planteaba Irene retos, yo decía, bueno, ¿qué retos? Si los retos los tengo todos los días, a todas horas, en todos los momentos, ¿no? Y más que retos yo os lo presento como retos, pero es lo que yo he venido trabajando y lo que he venido haciendo. Y lo que son los atajos que particularmente he ido tomando para sentirme satisfecha con lo que hago y para creer en lo que creo. Es verdad que no he tasado el impacto de manera formal, pero sí de manera informal, y el impacto, por qué no decirlo, es positivo, va siendo positivo. De todo el alumnado, es que eso ya, permitirme que casi no me importa al 10%, me importa al 20%, pero me importa que haya impacto, ¿de acuerdo? Estos son los 5 retos. Cumplimiento de la legislación, lo tengo como en mi carpeta todos los días. Introducir educación en sexualidad, introducir competencias en diseños de materiales y herramientas coeducativas, implicar al alumnado en nuestras investigaciones y formarnos a nosotros mismos de manera y mismas permanente en pedagogías críticas y decoloniales, para posibilitar que transferencia de conocimiento y currículum complementario. ¿Y a qué nivel trabajo con el alumnado? A esos 3 niveles. No siempre se puede, pero se va consiguiendo. 1, considerando al alumnado que es quien nos da el dato, esto es, permitirme la expresión, utilizando la masa de formación inicial docente porque nos va a dar la clave de cómo están adquiriendo la formación, qué tipo de formación, etcétera, etcétera. Nos da muchas veces la clave para hacer hipótesis y generar investigación. El alumnado es quien colabora en el desarrollo de investigación llevando a cabo actividades, ¿vale? Y el alumnado lleva a cabo prácticas indagatorias con resultados que transfiere a la facultad o a su futura práctica docente. ¿Qué es lo que he dejado de hacer, compañeras y compañeros? Puntuar y premiar al alumnado que hace este tipo de prácticas. Esto hay que hacerlo. O sea, yo ya es que he pasado de justificar, he pasado de, como no estáis motivados ante el tema, os lo voy a premiar con una puntuación. No, esta es la legislación y hay que cumplirla. O sea, es que doy por supuesto determinadas cosas en el alumnado. ¿De acuerdo? No voy a negar que hay prácticas y trabajos que sí, con perspectiva de género, forman parte de la evaluación continua, pero la mayoría no. Hay que hacerlo. Es la perspectiva que tenemos que manejar, ¿no? ¿Para qué? Pues para posibilitar esa transferencia de conocimiento y lo que yo denomino un currículum complementario. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que hago? Pues en primer lugar me ocupo de verdad todos los días de cumplir la normativa y de
hacer ver al alumnado que todo esto no es algo de ocurrencia, sino algo de evidencia. O sea, que ahora tenemos un preámbulo en la actual ley educativa que nos implica en el modelo coeducativo. Yo cuando hablo de modelo coeducativo digo el modelo significa toda la institución. No es lo que yo hago en mi aula, es desde pensar cómo diseñamos espacios, hasta cuál es la cultura académica, hasta cómo introducimos la perspectiva de género en el AMPA. Quiero decir, bueno, ese tipo de cosas que las sabéis. Hablar de educación en sexualidad. O sea, en mis clases se habla de sexualidad, pero no desde un punto de vista biologicista, genetista, determinista, no. Se habla de que la sexualidad, como bien dice la OMS, pues abarca todas las dimensiones del ser humano. Por tanto, sexualidad tiene que ser una palabra incorporada al glosario pedagógico, didáctico y a la narrativa profesional. Y esto es algo que tenemos que salir del armario de una vez. O sea, no sé cómo... O sea, en el 2006, mirar ya lo que nos dice la OMS. Por tanto, yo trabajos donde se trabaje la sexualidad más allá de lo que ya sabemos que aparece en los libros de ciencias naturales, no me interesa, ¿no? Trabajemos desde esta perspectiva. Bueno, ¿cómo hicimos para concienciarnos que teníamos muy poca competencia en igualdad y en sexualidad y que necesitábamos diseñar una serie de prácticas que quedaran en un documento, porque nadie se creía esto que la igualdad de oportunidades no había llegado, ni que los nuevos planes de estudio la incorporaban, ¿no? Entonces manejábamos una serie de profesoras que estabais todavía por allí, una hipótesis, y es la hipótesis de que el alumnado no traía esta competencia. Pero además lo advertíamos en actitudes, en cómo se relacionaban en clase, en cómo se relacionaban con nosotras en las horas de tutoría. Quiero decir, necesitábamos confirmar una hipótesis que nadie creía que existía, ¿no? Entonces generamos un cuestionario con todas estas categorías que beben de la fuente de la Organización Mundial de la Salud y de UNESCO para tasar cuál es la competencia en igualdad y en sexualidad que traía o que tenía el alumnado. Lo pasamos al alumnado de cuarto de grado, ¿vale? Porque, bueno, había mucha interferencia, mucho ruido. Sí, sí, se trabaja la igualdad, sí, sí, hablamos de la igualdad. Bueno, pues entonces generamos desde el grupo GIES este cuestionario, ¿no? Y nos encontramos con sorpresas. Me voy a poner en la parte optimista. A mí me alegraron entenderme estos resultados porque entonces nos daban pie para justificar propuestas y para justificar cuestiones prácticas, ¿no? Y para generar didáctica con perspectiva de género con estas conclusiones, ¿no? Alumnado poco preparado, alumnado que estaba preparado desde la educación de la etapa de secundaria, formación recibida según ellos en creencias sobre sexualidad, pero que había sido muy poco aplicada a sus vidas cotidianas, futuros docentes que se sienten poco preparados. Sí que había una gran sinceridad, ¿no? Eso sí lo detectamos en los cuestionarios, para enseñar sobre educación en sexualidad e igualdad en infantil y en primaria. O sea, resultados que nos hicieron ponernos a pensar en un libro de propuestas. ¿De acuerdo? Un libro de propuesta muy interdisciplinar, muy práctico, pero bueno, pues que aplicamos, que conversamos, que seguimos haciéndole crecer. El tercer reto que me propongo, diseñar artefactos con la perspectiva coeducativa. ¿De acuerdo? ¿A qué llamo artefacto? Pues a toda estrategia, a todo recurso, a todo material, con una perspectiva universal, transversal, interdisciplinar, que se aplica con el objetivo de formar al alumnado para la transformación de actitudes, la construcción de saberes, la articulación de experiencias y la planeación de propuestas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace todo esto? Pues se hace desde pequeñas acciones que después se convierten en grandes indagatorias, desde la reflexión-acción, desde... bueno, pues desde también el marco institucional de algunos proyectos de investigación. Os presento algunas cosas que hacemos, ¿vale?
que seguro que las hacéis vosotros y vosotras también. El análisis de libros con perspectiva de género, pero también reflexionamos sobre ello. Si visitamos, y os invito a que hagáis este ejercicio en el 2022 con leyes educativas teñidas de la perspectiva de género, ¿se entiende? Si visitamos los colegios en los practicum, nos acercamos a las bibliotecas de aula, yo me encuentro muy poco de esto por no decir nada. Con lo cual, lo que no hay no existe, y lo que no existe se da por supuesto que incluso a veces puede funcionar, ¿no? Entonces, hacemos estos análisis, pero con una propuesta, ¿de acuerdo? Con una propuesta. Creamos materiales a través de talleres. Ahí la gestión del aula, de la cual hemos hablado esta mañana, me parece fundamental. Los espacios de diálogo, los espacios de representación simbólica, las narrativas. ¿Por qué me gusta que el alumnado cree materiales? Siempre con el trasfondo de la competencia en igualdad y en sexualidad. Pues porque creamos materiales que son inéditos, originales y con materiales, valga la expresión, que pueden manipular, que pueden manejar. Esto a mí me da el resultado de que algo que se maneja, que se crea, se interioriza, se comparte, se aplica, se ensaya. ¿De acuerdo? Siempre tienen unas guías docentes y además algunos talleres se teatralizan con otros materiales y se exponen al resto del grupo, incluso se abren el salón de acto u otras aulas para que otros compañeros de otros cursos vengan y vean. Y este material luego queda al servicio de. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, ¿no? Guías docentes. ¿A qué vinculamos estos materiales? ¿A qué competencias? ¿A qué objetivos? ¿A qué contenidos? Pero yo me vado un poco del currículum prescriptivo, ¿de acuerdo? Me vado, luego lo contextualizo, pero no es, digamos, el referente, ¿vale? Para la creación de estos talleres, que nos llevan tiempo, pero que tienen luego muy buen resultado, y algunos se aplican en el Practicum 1, en el Practicum 2, ¿de acuerdo? Bueno, estaba. Luego se nos da tiempo. Creación de materiales TFG. Quien se adhiere a la línea de investigación de educación en sexualidad, educación en igualdad conmigo, sabe, y además esto ya es como un rumor que hay en la facultad, que hay que hacer un producto. Y que hay que hacer un producto para aplicar un artefacto, como yo le llamo, para aplicar en la comunidad educativa. Vamos a salirnos del aula, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas tan sorprendentes como esa ruleta de transversalidad dirigida a padres y a madres, que es un juego. Como veis, todos son materiales versátiles y pueden ser reciclables, muy manipulables, ¿de acuerdo? O sea, yo pienso que ahí la interiorización es como mucho más. Se pueden fijar en, o sea, materiales en la red, imaginaros si hay, ¿no? Pero siempre suelo compartir con ellos y con ellas el proceso de producción, ¿eh? O, por ejemplo, descansos activos en versión coeducativa. Esto además está vinculado a un proyecto de innovación interdepartamental en el que estamos intentando implantar los descansos activos como una estrategia dentro de lo que es las didácticas específicas y generales, pero ahí yo me he empeñado en abrir la cuña o el camino de la narrativa corpórea. Vamos a trabajar qué dicen los cuerpos, cómo, de qué manera, qué ocultan, qué no ocultan, cuáles son los cuerpos dentro de las aulas que se mueven menos, que son más críticos, en fin, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, el cuarto reto, voy muy rápido porque también quiero daros la palabra y poneros una actividad, tiene que ver con el cómo involucramos a nuestros alumnos y alumnas en proyectos de investigación que sí tienen un marco institucional, ¿no? Y aquí os quiero presentar, y os dejo ahí también la página web, un proyecto de investigación que nos han financiado desde FECIT y que estamos haciendo de una manera muy, ya no interdepartamental, sino interfacultad en el campus de Ciudad Real con las ingenieras, con mujeres ingenieras que dan clase, con becarias, con investigadoras, y lo hemos llamado la ingeniería a través de mujeres ingeniosas. Principales objetivos: aumentar las vocaciones de niñas y adolescentes hacia las carreras de ingeniería, eliminar estereotipos sexistas en la elección de profesiones, visibilizar perfiles de ingenieras y sus aportaciones con fines sociales,
Y es un proyecto dirigido por Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Y bueno, los proyectos de la FECID sabéis que están muy ubicados en desarrollar muchas actividades de transferencia, ¿no? Os dejo a la página web para que podáis ver todas las actividades que llevamos a cabo. En el caso de la formación inicial de docentes, el alumnado se filia a este proyecto porque les explicamos cuál es su función en la transmisión de la importancia de desvelar estos perfiles de mujeres ingenieras. De bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotras? Pues tiene que ver con nosotras y con nosotros que estamos desvelando perfiles históricos. Y ahora la siguiente actividad en la que nos vamos a embarcar tiene que ver con desvelar, descubrir, investigar, indagar pioneras de ingeniería del ámbito rural. Entonces, esto es un trabajo que lo queremos hacer, que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero que es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, entre otras cosas, bueno, hacemos concursos de cortos, o bien los montan ellos y ellas, o bien los hacen ellos y ellas, ¿de acuerdo? Y el último reto tiene que ver con nosotros mismos y nosotras. Voy muy rápida. Yo creo que nada de esto es posible si no nos lo creemos, si nos resistimos, si no interiorizamos, si reivindicamos, pero si no nos desgastamos y sobre todo si nos formamos, ¿no? Y ahí yo tengo que decir, en honor a Justicia, que Irene me abrió una perspectiva muy amplia con esto de la pedagogía decolonial. Y ahí estamos trabajando las distintas vertientes que tiene la pedagogía crítica y decolonial. Si no nos seguimos formando, yo no lo sé todo de esto, yo digo que si no nos autorizamos en estas vertientes, pues es muy difícil después crear didáctica con perspectiva de género, pedagogía del buen trato, del cuidado, pedagogía o narrativa de los cuerpos. Quiero decir, esto es un trabajo no paralelo, sino es un trabajo de autoformación, de implicación, que no te cuenta a veces nada en la NECA, sino que al contrario, te ponen a veces algunos la carrera es más lenta, ¿no? Como a veces, como hemos estado a veces compartiendo Gracia y yo por otras cuestiones, pero para mí es uno de los retos, o sea, formarme en este tipo de pedagogía, formarnos, extender nuestra implicación y nuestra militancia al resto de compañeros y compañeras, ¿no? Quizá como estamos haciendo esta tarde en estas cuestiones. Bueno, como tengo que terminar en 20 minutitos y quiero que vosotros tenéis la palabra y demás, decir que todo esto tiene una transferencia, que no la he tasado ni la he pesado, tampoco ha sido un gran interés por falta de tiempo, de herramientas, etcétera, pero sí que creo que todo esto ha creado un currículum complementario, al menos en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Un currículum complementario que, digamos, viene a equilibrar todas las ausencias competenciales y de epistemología y práctica de la que carece los planes de estudio. Yo creo que todo esto no es tan fácil contarlo, ¿no? Porque una se ha encontrado muchísimas barreras, muchísimas incluso violencias simbólicas en el camino, muchísimo desgaste, muchísima desilusión, pero bueno, algo no, el conocimiento y la creencia de que se puede mejorar a través de la educación y la formación inicial de profesorado hace que puedan surgir bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Quiero además aprovechar que está aquí Gracia, compañera de la Facultad de Educación, para deciros que hemos generado también hitos. Y algo que es quizá tan normal en otras facultades, en la de Educación de Ciudad Real, fue todo un revulsivo el crear la celebración de efemérides. O sea, imaginaos de lo que os estoy hablando. En el 2015 empezamos un grupo de profesoras a generar espacios de encuentro. Esto que es una mesa redonda conmemorativa del 8 de marzo, donde se ve un vídeo, ese es el resultado de un proceso, de un espacio de encuentro, de reflexión, de poner en común, de optar por un objetivo,
¿De acuerdo? Entonces, bueno, crear estos hitos que hoy día, pues también yo creo que ya van siendo una seña de identidad de la facultad. Un ejemplo de transferencia, pues por ejemplo este vídeo también que se hizo viral, donde compañeros que ni por asomo pensábamos que se podían sumar, se suman a picotazos, y bueno, y yo soy de las que dice que se sumen, aunque sea en momentos puntuales. Bueno, pues se hizo un vídeo el día 25N con alumnos y alumnas de la mención de educación musical, que después, bueno, se hizo viral y se visualizó muchas veces. Bueno, yo ahora, después de todo esto, que además ha sido muy a prisa corriendo, porque no quiero que me apriete el tiempo y que digo que seguramente todas y todos hacemos cosas en el aula, sí que os quiero devolver la pregunta a vosotros y a vosotras sobre si integráis en vuestra práctica docente la investigación de manera práctica aplicada. Yo creo que es difícil. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Y con qué repercusión? Esta es la tarea que quiero que hagamos, y además, como en un espacio de una reflexión corta, a modo de tarjeta, o cómo mejorar, o yo no la hago pero la voy a introducir, o me he encontrado esta, o sea, que hablemos si introducimos en nuestra práctica docente la investigación, si la investigación forma parte de nuestra práctica docente. Porque yo creo que generalmente lo que hacemos es trasladar las conclusiones de nuestras investigaciones. No sé, igual me estoy equivocando. Igual me estoy equivocando. O mejoramos nuestros contenidos introduciendo la perspectiva de género a través de lo que investigamos o de lo que investigan otras y otros, ¿no? Todo lo que os he contado en muy poco tiempo implica un proceso de verdad de indagación, de reflexión, no es algo de ponernos a hacer un cuento, ponernos a hacer un juego o ponernos a hacer un eslogan. No, implica una lectura, una devolución, un proceso de reflexión, un proceso de investigar para accionar, para promover, para proponer. Quiero decir, ellos son perfectamente conscientes de que están en un proceso de transformación de la práctica a través de la investigación, que a veces, insisto, es institucional y otras veces no, ¿vale? Pero que no deja de ser investigación, acción, ¿no? Bueno, sí, yo os animo a pensar desde ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Más que como un deber, o sea, como una actividad, pues podemos también reflexionar en voz alta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la introducimos? ¿No la introducimos? Sí. ¿Lo podemos poner como en queráis. la pizarra, a lo mejor? Sí. Pero vayamos pensando, ¿no? A modo de tarjeta, ¿cómo hago? Si alguien quiere aportar o interpelar o plantear, ¿qué hacéis? O sea, el taller... No digo que qué hacéis vosotros y vosotras. Hacemos, claro. O escribimos. Sí, como una lluvia de ideas, ¿no? Que podamos ir conectando también. Pues ¿me ayudas tú, Irene? ¿Me ayudas? Sí, que se levanten. También. Así lo hacemos más práctico. Sí, yo creo que podemos anotar así como... Ponemos aquí como investigación. Como práctica docente. Y ahora docente. ¿Quién hace qué cosa? No, pero por ejemplo no. Pero tengo que... Hombre, claro. No me digas que te da vergüenza. Claro. ¿Qué hacemos? Venga. Claro. Sí, hacemos como un árbol ahí de... Sí. Sí. ¿No? Semana de la... De inducción en las clases. Ajá. Narrativas. Fotovoz.
Genial. Es un proyecto bien chulo. Fotovoz. No lo conozco. Pues además que luego lo hemos publicado en un capítulo del libro o así. Si quieres te lo paso. Sí. Pequeño proyecto de investigación. Dentro de... Yo si me dejáis la pizarra. Eso, ¿eh? Bueno, ahora lo leemos. Oye, a mí me has dado un que no pinta, ¿eh? Se tiene manía. Pues es que yo no quería que escribiera. Que no quería que escribieras. Para que No sabía que teníamos pizarras, si no me hubiese cargado esta mañana con el papelote. Pues mira. Entrevistas. Refranes a lo largo de la historia. Pero, o sea, desde el respaldo de la investigación. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale. Está puesto fotovoz, pero yo creo que es muy importante el género de la fotografía. La fotografía. Pues levanta. Pues salen cosas. Ausencias. ¿Cómo a ver esto? Trabajar con la ausencia, A ver. porque la ausencia lleva a la discriminación. A ver, La ausencia La es ausencia. muy importante. O sea, por ejemplo, el análisis de ¿Lo pongo? fotografía, ¿Lo pongo? de pinturas, de literatura, de cine, de cuentos, de canciones. Trabajar con la ausencia, preguntarte el por qué están ausentes, te lleva a la discriminación, a la norma y a los discursos que la justifican. Trabajar también con la memoria, ¿no? Es una forma de hacer memoria Trabajar escolar. Con lo que está y con lo que no está, pero lo que no está es muy importante. Para- Preguntarle por qué no está. Hombre, porque los silencios son Los elocuentes. silencios son significativos, conducen a normas de exclusión y las normas se justifican con los discursos. Y toda una historia del discurso es maravillosa para trabajarla, porque la puedes ver en muchos sitios, desde el mundo clásico hasta el mundo contemporáneo, Tanto ¿no? en literatura como en pintura, como en todo. Todas las fuentes. Las historias de familia también. Pero eso porque hablamos desde perspectiva histórica. Sí. Que nosotros somos distintos. Claro, no he preguntado. Claro, pero casi que eso es como. No, pero no me. Pero el tema de la ausencia está igual en deporte, en música, Matemáticas. porque todas las áreas tienen una dimensión temporal. Por tanto, lo de la historia la recorre todas. Porque entiendo que estamos todas y todos en la formación inicial docente. Exacto. Vale. ¿Ibas a decir algo? No, era un poco en esa línea, un poco situar que yo lo que he anotado ahí, que no se ve muy bien, es genealogía de mujeres y usar el pasado para reflexionar sobre los problemas del presente. O sea, como método de investigación, ¿no? En problemas que tienen que ver con cuestiones de género. Y al final va un poco en la línea de no centrarme en las ausencias, pero sí en visibilizar y dar a conocer a mujeres y mujeres educadoras que tienen que formar parte dentro de la formación inicial del futuro profesorado. Entonces,
Y eso además lo hacemos desde también el patrimonio histórico educativo a través del Museo de Educación, que las estudiantes y los estudiantes hacen, pues claro, todo eso se enmarca dentro de la naturaleza de las asignaturas y de los contenidos que dan juego a hacer este planteamiento, pero exposiciones donde el producto final, que tú decías transferencia, es mostrar algo que no se quede en el aula, sino que salga del aula y se pueda compartir. Y creo que eso es una parte importante de cara a... Y que se pueda aplicar en el colegio. Quiero decir, yo creo que uno de los retos que habéis hablado esta mañana de ellos es que el alumnado de las facultades, sabiendo lo que tenemos en la fotografía fija que ya hay, pueda acudir a su práctica docente equipado de herramientas, no solamente de discursos, sino herramientas para aplicar, y en esa aplicación se puede prevenir, se puede informar y se puede formar. Y la siguiente pregunta que yo os lanzo es ¿cómo mejora todo esto? ¿Mejora todo esto nuestra docencia universitaria? Sin lugar a dudas, porque mejora el conocimiento y nuestra obligación es ampliar y mejorar el conocimiento. Y mejora también la toma de conciencia por parte de los jóvenes, de los que van a ser futuros educadores y educadoras, en algo que a lo mejor ni habían reparado. Eso es. Claro, ahí es. Yo creo que ese es el paso también que debemos dar, que seguir dando, y hacer que den también nuestros compañeros y compañeras. Yo ahí estoy un poco como más en tensión, ¿no? Porque esa toma de conciencia hay que asegurarnos que la llevan. Mira, yo por ejemplo recuerdo un trabajo Sí. No, que luego. Recuerdo un trabajo que hicieron mi alumnado hace 15 o 20 años, que fue analizar desde la generación de los bisabuelos y bisabuelas qué formación académica habían tenido. Entonces, la generación de los bis, de los abuelos, de los padres y se dieron cuenta, preguntando a la familia, que ellas siempre iban detrás. Y que la mayor parte del alumnado que había aquí era la primera generación que llegaba a la universidad. Eso es un hito, ¿no? Entonces Claro. para ellos fue un descubrimiento. Y otro trabajo que me dio esa misma sensación fue una historia de familias, también hace como 20 años, en la que las alumnas investigaron la historia de las abuelas en relación a la de los abuelos. Ajá. Entonces una me decía, mi hermana y yo hemos llorado descubriendo la historia de mi abuela, bueno, ¿no? Es decir, cómo descubren a través de la experiencia, con fotografías, con cartas, con conversaciones, el segundo posición que han tenido las mujeres y el importantísimo papel que han tenido en la evolución de la historia familiar. Y de ellas mismas. Exacto. O sea, yo creo que eso es... Esa toma de conciencia a través de pequeñas investigaciones familiares en casas que de pronto descubren biografías que ignoraban completamente. Y transformar eso en conocimiento. Eso me parece que es fundamental. Sumas con el resto que ya Fundamental. claro. Gracias. En la misma línea, la verdad, yo estoy trabajando desde hace unos cursos ya en infantil, por ejemplo, con sus biografías educativas, ¿no? Los niños tienen que reflexionar sobre esta cuestión en sociología de la estructura y la acción, ¿no? Hasta qué punto te has visto determinada, hasta qué punto puedes tú intervenir, ¿no? La cuestión de la agencia y tal. Y entonces luego les hago echar la mirada atrás a la generación de las madres, de las tías, de las abuelas. Esta comparación de abuelas y abuelos me acabas de dar una muy buena idea para ampliar en otra ocasión. Y esto además ahora este año le he sumado el análisis de las fotografías. Sí, Fuentes domésticas, eso es. así le llamen. Que no. Fuentes domésticas para la enseñanza de la historia en el aula. Sí. ¿Qué pasa? Que el alumnado se siente parte activa. Eso es muy importante. Claro. Y las tiene en casa. Porque son domésticas, las claro. tiene muy cercanas, pero además les ayuda a conocerse a ellos y a ellas. Sí, sí. Esa Y a dar explicación a muchas de las Y sobre cuestiones todo, que piensan, cómo cuando actúan. se contextualiza, que es lo que hay que hacer, contextualizar toda esa información, porque si tú no contrastas la información, No sirve para tiene, nada. desde mi punto de vista, ningún sentido, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Yo, desde luego, creo que son experiencias, yo lo publiqué para 20 años. Son experiencias que hay que volver otra vez a... Y te dije que
deciros que, por ejemplo, este año me lancé ahí a proponer un seminario de lectura en vez de analizar una investigación así como más clásica de sociología de la educación, una batería de textos. Estamos analizando en primero el libro de Bell Hooks de Enseñar para transgredir, más que recomendado, ¿no? Y una de las cosas que dice Bell Hooks es dónde está el papel de la emoción en la enseñanza, ¿no? Por supuesto, el aula como espacio de transgresión, de transformación social. Pero una cosa que me hizo mucho que pensar, es que ella defiende mucho el compartir las propias experiencias, ¿no? Bueno, de cosas que te han ido pasando, habla de la vulnerabilidad del profesorado a la hora de compartir como metodología también, ¿no? En las clases y en la investigación. Y entonces dice, si tú no te abres, si tú no cuentas, no puedes esperar que tu alumnado lo haga, ¿no? Y esto es toda una experiencia súper interesante, ¿no? De hasta dónde llegas, hasta qué cuentas, qué no cuentas, pero me está resultando, bueno, yo siempre lo he hecho, ¿no? He intentado siempre compartir como parte también del proceso de enseñanza, ¿no? Pero a vueltas con todo lo que estamos analizando, creo que también el alumnado se abre mucho más y entra en juego todo esto de las emociones, que creo que es tan importante también, ¿no? O sea, Sí. como parte de esa metodología de la enseñanza y de la investigación, ¿no? Ambas cosas. Yo creo que una de las ideas que todas y todos tenemos claro es, y se ha dicho esta mañana, ¿no? Hacer de la investigación metodología de aula. O sea, yo creo que esto, o estrategia para el proceso de aprender con perspectiva de género, la perspectiva de género, ¿no? Yo creo que esto es algo en el que las que llevamos cierta trayectoria nos ha costado mucho, no nos da tiempo a hablar del bienestar, ¿no? Nos encontramos, hasta que hemos llegado a este punto, ¿cómo nos hemos encontrado? ¿Qué batallas hemos tenido que librar, ¿no? Porque esto no es... Teresa. Es interesante este taller porque está generando ahí sinergias, pero nosotros en Historia de Educación lo que hacemos siempre son seminarios de lectura, bueno, no siempre, en la asignatura de Historia de Pensamiento Pedagógico, pero viendo a las autoras, porque hay autoras que se desconocen y que no están dentro de lo que son los manuales de Historia de Educación. Entonces yo estoy harta de decir todos los manuales hablan de grandes autores, porque es verdad que desde la antigüedad clásica hasta los grandes filósofos, es que la historia se ve muchísimo en la invisibilidad, ¿no? Las ausencias, que le ha hablado, por ejemplo, Antonio. Y es que eso es algo que en la parte práctica, en la parte teórica, hablamos de los autores, porque realmente son los manuales donde ya está, bueno, es un poco el contenido oficial, pero nosotros incluimos todo lo que son autoras desde la antigüedad, desde esa foliotima hasta la actualidad, ¿no? Entonces, en esos seminarios de lectura se comparten los discursos, porque no es tanto lo que digo, no, es que hay que leer a las autoras. Y hablamos también de Santa Teresa, de autoras de todo tipo, es decir, que es que llegar a Eringen o de Pisar. Es decir, que yo creo que eso es muy importante y que esa reflexión, bueno, en este caso la tenemos las personas que estamos más concienciadas, ¿no? Que el contenido también lo tenemos que empezar a transformar. Porque Total. si el contenido lo transformamos, o sea, yo creo que la investigación, por supuesto, la investigación te ayuda a ver nuevas maneras, nuevas formas de contar pues, todo lo que tú estás viviendo, pero yo creo que cara al aula, además de la investigación, es eso, detectar o diagnosticar qué podemos aportar en nuestra docencia, ¿no? Para que las alumnas, pues lo que hablaban de las experiencias de recuperar la biografía, siempre nosotros hablamos de los recuerdos escolares. ¿Qué recuerdos escolares de tu familia? Entonces siempre hacen también, esa es una de las primeras prácticas que hacemos en Historia de Educación. Sí. ¿Qué educación recibieron tus abuelos, tus bisabuelos o tus padres? Y ellas ya empiezan a decir, aquellas, porque la mayoría es público femenino, estudiantes femeninas, chicas, y ya te empiezan a decir, realmente que su abuelo, sus abuelas no podían estudiar porque tenían que cuidar. O tenían que trabajar, o tenían que, bueno, pues están tomando conciencia, ¿no? Pero bueno, que son estrategias que están a colación de lo que hacemos con fotografía, y yo creo que contagiar a nuestros compañeros o compañeras es importante también. ¿Cómo les contagiamos? Que lo que tú ya también hay que estabas ahí ya. Yo creo que también, yo cuando, por ejemplo, en mis espacios de socialización, cuando hablo con compañeros en general, pues compañeros que yo aprecio mucho, pero que no están ni acorde, porque claro, es que el conocimiento era el que era a nivel oficial. Pero bueno, a nivel oficial, digo ya, pero porque se han significado muchas mujeres. Digo, ¿por qué los programas no trabajáis, no dais nombre a
en otras asignaturas que también son y es que les cuesta, pero que es verdad que el momento que tú les haces ver eso, esa realidad, las incluyen. No están No socializados. están socializados. Dice, hombre, cuando hablo de filósofos, digo, no, filósofos y filósofas. Claro. ¿Por qué no hablamos de filósofas también? Y sobre todo hay un compañero que, bueno, que es que adora a una de las filósofas, Hannah Arendt, y nunca, y bueno, a raíz de esos comentarios, sabemos de quién hablamos, a través de esa socialización informal, pues es verdad que él ha decidido incorporar en su programa de contenidos de filosofía de la educación autoras. O, por ejemplo, en las Referencias bibliográficas. referencias bibliográficas, ¿por qué Fundamentales. ponemos los nombres de las Claro, autoras? claro. O sea, hay que poner autor, Hay que socializar y alfabetizar. exactamente. Y en el lenguaje, el uso del lenguaje, o sea, hay que tener Muchas vertientes. A veces el comedor cumple una función de estas interesantes. Recuerdo que con ocasión de una de nuestras jornadas o de alguna provocación en el comedor, una profesora de música me dijo, oye, pues me acabo de dar cuenta que en clase de infantil cantamos la canción fulanito tal mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer. Dice, la cantan con una tranquilidad enorme, ¿no? Entonces, en ese momento se dio cuenta de lo que estaban cantando, de la barbaridad, la violencia y el asesinato de mujeres. Bueno, pues esto fue legal. Sí, por aquí. Sí, yo quería hacer bueno, pues una reflexión de lo que es la experiencia en... ¿Tú lo has cantado? ¿Ves? Ella lo ha cantado en la escuela. Claro. Ella, ¿no? Que no crucen, que no. Es que no crucéis, que si no, no sé. Dime. Sí, yo quería un poco hacer una reflexión, un poco compartir también con vosotros sobre lo que yo veo que son las claves de lo que es investigar sobre la aplicación de esta perspectiva de género en la docencia. Entonces, porque yo creo que una cosa es introducir la perspectiva de género en la docencia, pero otro reto, otro paso más allá es hacer ese paso de poder investigar y poder dar un poco de respuesta a lo que nos piden luego de los méritos académicos, no sé qué, haciendo lo cotidiano de la docencia, que a mí es una de las cosas que más enriquecedoras me parecen. Entonces, yo creo que para poder hacer eso, para mí las claves han sido generar propuestas novedosas, innovadoras, que sean un poco rompedoras, ¿no? Para formar y a la vez para hacer esa investigación sobre la práctica, y eso requiere de alguna manera que estés abierto a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, claro. ¿no? De ser capaz un poco de pensar más allá de los límites y de tu zona de confort, de lo que ya has hecho y sabes que funciona, y decir, vamos a probar esto, ¿no? Y entonces, eso yo creo que hay que abordarlo pues desde la humildad de decir, bueno, pues no sé qué es lo que va a pasar, pero creo que esto puede funcionar, pero realmente no sabes cómo va a responder el alumnado, qué materiales se van a generar, no sabes, ¿no? Pero a mí siempre el alumnado nos ha sorprendido. Entonces yo creo que hay que tener confianza en esa capacidad del alumnado para realmente sentirse implicados en ese proceso proactivos, que tú abordas desde la humildad y desde esa incertidumbre que tú dejas de manifiesto desde el principio. Y yo creo que eso también yo lo he podido abordar muchas veces compartiendo la docencia con otra compañera desde un enfoque interdisciplinar, y entonces compartiendo un poco esas emociones de decir, vamos a ver, pero venga, sí, vamos a que esto, y claro, ¿y qué pasa? Que la universidad para eso está poco preparada, porque es muy limitante. Lo hemos hecho porque una persona ha venido a mi clase o yo he ido a su clase para poder hacer esto. ¿Y por qué has encontrado al cómplice? Claro, o a la cómplice. Claro, sí. Todo esto lleva lo que tú dices, una mirada de estar registrando constantemente, ¿no? Bueno, yo he dicho que voy a terminar al cuarto, son y 20, y no quiero tampoco comerme más tiempo. Bueno, yo quería hacerte este comentario porque yo soy ayudante de doctor en una cátedra en el Perú de contabilidad y estamos haciendo metodología de investigación.
Entonces, una experiencia muy interesante, porque yo soy de documentación, es cuando comenzamos a revisar, para hacer análisis de su marco teórico, la bibliografía. Ajá. Y en contabilidad, los chicos, toda la bibliografía era de hombres. No había ni una, o sea, nada, ni en fuentes extranjeras ni en nacionales, de mujeres. Entonces, ¿qué hizo mi jefe? Le dije, ¿sabe qué? Aquí, obligatoriamente, buscar en análisis bibliométrico, por Scopus, busquen ahí mínimo 10 mujeres. Y después, otro punto, cuando hicimos la comparación del análisis del discurso, de las fuentes bibliográficas para investigación documental, pusimos cómo veía este autor hombre una perspectiva de una problemática vinculada a los costos de MIPES y cómo le veía una mujer. Y ahí recién ellos se dieron cuenta que es el aporte de la mujer significativo, porque a toda una teoría androcéntrica generada de la contabilidad le ha dado otro enfoque más de vista social. Entonces creo que en investigación hay una parte que es muy pesada, porque tienes que revisar, claro, y ver, es la parte del análisis bibliométrico que ahora en toda la ciencia se usa, porque nosotros documentación somos como, vamos a decir, su apoyo de cualquier parte de la ciencia. Entonces, me pareció importante esa experiencia. Esta experiencia para nosotros, yo soy profesora también de aula en un colegio de Perú, me era más fácil trabajar la perspectiva de género en mi colegio que trabajar a nivel universitario, porque a nivel universitario siempre hay una resistencia, menos en las universidades clásicas, donde hay un patriarcalismo y androcentrismo fatal, que tú le pones algo de, por ejemplo, de género. Cuando nosotros hicimos una introducción sobre lo de desigualdad de género y los chicos le comentaron a otro profesor, a mi jefe le dijeron que estaba agarrando un tema que nada tenía que ver, que cómo iba a coger ese tema, que se centre en pobreza, igualdad y tanto. Pero nosotros le explicamos y tuvimos un debate, porque fue incluso una conversación muy pesada con coordinación, que cómo esta persona había optado, pero al final pudimos justificar que dentro del desarrollo debe haber esa igualdad de género consciente, no solamente como palabra, sino como entender. Entonces, en la primera semana, de todas maneras, creo que es importante introducir eso. Es una parte pesada, como dices, pero es una parte que alienta a la justicia social y a la justicia para con las demás, ¿no? Vale, pues fenomenal. Nada, a vosotras.